Buenas tardes, bienvenidos a nuestro webinar Manejo de la calidad del agua y su efecto sobre la integridad intestinal de las aves. Mi nombre es Eloísa Hoyos y soy la líder de Mercadeo Nacional de Agrovícola San Marino. Para mí es muy importante y para la empresa es muy importante brindar conocimiento al sector avícola del país y por eso hemos dispuesto este tipo de espacios para ofrecer este tipo de aprendizaje tanto a nuestros clientes como a las personas externas que lo requieran. La doctora Mireya López nos acompaña el día de hoy. Ella es médico veterinario con maestría en nutrición. Se desempeña actualmente como gerente técnico de avicultura en Latinoamérica para Tron Nutrition y es el soporte técnico de Carval en el área de aditivos. Ella cuenta con 30 años de experiencia en nutrición aviar y hoy viene a brindarnos todo el conocimiento con respecto al tema del agua para que ustedes saquen el mayor provecho. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias pues por la presentación, Eloísa, gracias por la invitación. Voy entonces a iniciar la presentación. Voy a compartir pantalla, por favor me dicen si la ven. ¿Están viendo bien? ¿Oyen bien? Sí, doc, puede continuar. Ok, perfecto. Cualquier pregunta entonces me pueden interrumpir porque realmente pues cuando se comparte pantalla no se ve si alguien levanta mano, si quieren conversar, entonces pues siéntanse en plena libertad de interrumpirme. Vamos a conversar entonces un poquito sobre manejo de la calidad del agua y su efecto en la integridad intestinal de las aves. Mi nombre es Mireya López, como bien ya me presentó Eloísa. Yo trabajo para Tron Nutrition y Carval pues es nuestro representante en Colombia. Y vamos entonces pues a apoyar al Grupo San Marino con esta presentación. Vamos a hablar un poquito de lo que son los indicadores de calidad de agua, hablar de los sanitizantes. Dentro de los sanitizantes básicamente vamos a tocar cloro y ácidos orgánicos, lo que sería integridad intestinal, ensayos en agua, ensayos en pollos de engorde, ponedoras, mediciones in situ de calidad de agua y pues finalmente algunas preguntas que ustedes puedan tener. Entonces, cuando nosotros hablamos de agua, pues es el compuesto más importante de la superficie terrestre, eso es claro pues para todos. Pero al mismo tiempo, así como es supremamente importante, también puede ser un vehículo clave en la transmisión de enfermedades, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, agilizar una toma de decisiones cuando tenemos un problema en agua es muy importante, ¿no? Para evitar pues esa diseminación que puede generarse con una bacteria o con algún otro problema en agua. Debemos entonces inicialmente hacer un análisis muy rápido para conocer cuál es el problema, identificar las alternativas que tenemos a mano para tomar decisiones finalmente y corregir el problema que se nos está presentando, ¿verdad? Dentro de lo que son las normas e indicadores de calidad de agua, tenemos normas de potabilidad química, microbiológica y finalmente pues lo que son las características organolépticas del agua. Dentro de la potabilidad química hablamos de que sería ausencia o presencia en cantidades permitidas de sustancias tóxicas capaces de provocar enfermedades. En el caso de la potabilidad microbiológica, ausencia o presencia en cantidades permitidas de microorganismos capaces de provocar enfermedades graves y contagiosas, y característica organoléptica, ¿verdad? Que sería, digamos que no representa un riesgo para la salud, pero en el caso de los animales sí. Si los animales, pues, si el agua tiene mal sabor, los animales no la consumen y esto pues va a generar finalmente un problema productivo y de salud. En esta revisión vamos a hablar directamente de la potabilidad microbiológica. Es lo que vamos como a ampliar. Entonces, dentro de esta potabilidad microbiológica, esto constituye el riesgo sanitario más común y extendido, pues lo que sería la contaminación a nivel de aguas. Enfermedades contagiosas causadas por bacterias patógenas, virus y parásitos están a menudo relacionados con el consumo de agua. Enterobacterias como la Salmonella y E. coli pueden ser abundantes en agua no potabilizada
y constituir una seria amenaza para la salud del hombre y de los animales, ¿verdad? ¿Qué parámetros nosotros debemos considerar para decir que el agua es de calidad desde el punto de vista microbiológico, ¿verdad? Para poder ser consumida. Y normalmente, pues, para las aves nosotros consideramos los mismos valores que para un agua de bebida de consumo humano, ¿verdad? Es decir, que tanto bacterias coliformes, Escherichia coli, Clostridium perfringens, Enterococcus y Salmonella deben estar en cero, y solamente se permite un recuento de mesófilos a 22 grados centígrados de 100 unidades formadoras de colonia por 100 ml. Pero ¿cómo podemos entonces nosotros optimizar la calidad del agua para garantizar, ¿verdad?, su salubridad a nivel de consumo tanto humano como de animal? Aquí en este cuadrito vemos la clasificación de los procesos de tratamiento de agua en función de su complejidad técnica y costo. Lo más sencillo y económico pues son los sanitizantes tipo cloro y ácidos orgánicos. Y ácidos orgánicos, luego pues hay técnicas que se van haciendo cada vez más complejas: filtración, aireación, coagulación, tratamiento con carbono activo granular, intercambio de iones, ionización, tratamiento con membranas. Vamos a comenzar conversando un poquito sobre el cloro. El cloro pareciera ser muy sencillo de utilizar, pero no lo es tanto. Tiene, digamos, sus ciertas complicaciones. Aquí tenemos un ejercicio, ¿verdad?, donde nosotros entonces estamos suministrando al agua una cantidad de 2 miligramos por litro de cloro total. De esa cantidad de cloro total que yo suministro al agua, una parte se combina con la materia orgánica, ¿verdad? En el ejercicio, punto 4 de esos dos, se combina con la materia orgánica para formar lo que llamamos el cloro combinado. La parte que me queda se llama cloro libre, sería 1,6 miligramos por litro. Ahora, este cloro libre se va a descomponer o a transformar en ácido hipocloroso o en ion hipoclorito, depende del pH, ¿ok? Entonces, en el ejercicio era un agua de pH 8, a ese pH el 80% de ese cloro se va a dirigir hacia lo que llamamos el ion hipoclorito. Este ion hipoclorito tiene poca efectividad bactericida comparado con el ácido hipocloroso. ¿Por qué? Porque él tiene carga negativa y la bacteria, la pared de la bacteria también tiene carga negativa, y saben pues que dos cargas negativas se repelen. Entonces, fíjense pues que la mayor proporción de este cloro total que yo suministré se está yendo hacia lo que es ion hipoclorito. Me está quedando única y exclusivamente un 20%, ¿verdad? Un punto 32 miligramos de este 1,6 para ácido hipocloroso, que es realmente lo que llamamos cloro activo, ¿no? Para que haya una mayor proporción de este ácido hipocloroso, necesitamos que el pH sea ácido, por el orden de 5,5, ¿verdad? Sería lo ideal. Podemos decir pues que entre 5 y 7 podría funcionar, pero digamos que el punto máximo sería 5,5. Obviamente también hay otros factores que intervienen en este tema, como la concentración, el tiempo de contacto, temperatura, cantidad, tipos de microorganismos presentes, concentración de materia orgánica, etcétera, ¿verdad? Pero entonces ya estamos viendo que cuando nosotros añadimos una cantidad de cloro, lo que me va quedando es una pequeña proporción, que es lo que llamamos cloro activo, y ese es dependiente del pH del agua. Vamos a mirarlo en este cuadrito de una manera más gráfica. Entonces, a pH 5,5 es donde yo tengo la mayor proporción de ácido hipocloroso. A 7,5 yo tengo 50 y 50, digamos que estoy en equilibrio, ¿verdad? A medida que va subiendo el pH del agua, pues se va incrementando la proporción de hipoclorito y va bajando la de hipocloroso. Y a medida que voy bajando el pH, entonces ya tengo una mayor proporción de hipocloroso. Sin embargo, después ese pH, cuando se va haciendo cada vez más bajo, ¿verdad? Entonces ese hipocloroso también se va a descomponer
se va a descomponer en cloro gaseoso o en ion cloro. Por lo tanto, tampoco vamos a tener entonces presencia de hipocloroso, ¿verdad? Esto porque es importante, porque hay una medición que se llama ORP, que es el que mide o es el indicador de potencia de cuánta proporción tengo yo de hipocloroso, ¿verdad? Entonces, ese ORP yo lo voy a leer en el rango en donde haya presencia de hipocloroso. Cuando no hay presencia de hipocloroso, o sea, cuando todo es hipoclorito, o cuando ya el hipocloroso se disoció, entonces ya yo no puedo leer ORP, ¿verdad? Y ese ORP es importante, ¿por qué? Porque es el que me va a indicar a mí la presencia de hipocloroso, es decir, que si el cloro está siendo activo o no está siendo activo. O sea, si hay una gran cantidad, por ejemplo, de materia orgánica dentro del sistema, yo no voy a tener prácticamente hipocloroso, ¿verdad? Porque la mayoría se me fue hacia lo que llamamos cloro combinado. Entonces hay que tener pues mucho cuidado en cuando nosotros utilizamos el cloro, estar conscientes de que nuestro sistema esté lo más limpio posible, porque cuando nosotros tenemos materia orgánica, el cloro se va a inactivar y el pH pues también me lo va a afectar. Entonces hay, digamos que esos detalles son importantes a la hora de yo estar clorinando el agua y verificando pues si realmente estoy haciéndolo de la manera correcta. Analizando un poquito más a fondo lo que sería la relación del concepto pH-ORP, entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer, ¿verdad? A la hora de sanitizar un agua con una combinación de cloro más ácidos orgánicos, por ejemplo. Entonces, yo tengo primero que tratar de que mi agua esté en el pH correcto para yo clorinar, tratar de tener un pH pues, cercano a 6, cercano a 5.5 y dejar actuar, ¿verdad? El cloro es muy rápido. El cloro en cuestión, obviamente, pues dependiendo de la bacteria, pero mírenlo, aquí lo pueden ver. Si el ORP está por encima de 655, en cuestión de segundos, ¿verdad? Va a controlar las bacterias, sobre todo. Hay pues, parásitos y hay otros, digamos, microorganismos que son más difíciles de controlar, pero en el caso de lo que estamos hablando, puede ser coli y salmonela, pues fíjense la salmonela un poquito más allá, pero en segundos ya el cloro actúa. Entonces yo dejo actuar mi cloro, leo mi ORP, verifico que esté por el orden de los 650 a 700 y luego yo puedo incorporar el ácido orgánico a mi agua, sabiendo pues que ya el cloro tuvo su primera fase de efecto bactericida, ¿verdad? De sanitización del agua. Hay algo importante que debemos saber y es que cuando tenemos un ORP de 650 ya podemos controlar E. coli, más sin embargo la salmonela y la listeria es un poco más delicada, ¿verdad? Requiere ya un ORP un poco mayor, alrededor de los 750, pero hay que estar pendiente porque por encima de 700 se puede afectar la palatabilidad del agua. Entonces, ese es otro factor también que tenemos que tener en cuenta porque a medida que vamos añadiendo y añadiendo y añadiendo más cloro, podemos tener un efecto contraproducente, ¿sí? Entonces, ok, una vez que ya nosotros clorinamos nuestra agua, tratamos pues de tener la mayor proporción de hipocloroso para tener el mejor control bactericida del agua que yo estoy sanitizando, puedo entonces tener un efecto sinérgico si yo uso ácidos orgánicos, ¿verdad? Y hay un efecto importante de estos ácidos orgánicos porque lo llamamos pues, solución estratégica de dos vías, ya que el ácido orgánico no solamente trabaja a nivel del agua, controlando bacterias o disminuyendo pH, sino que también trabaja a nivel del animal, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tratar de que la mayor proporción de esos ácidos que yo estoy adicionando en agua hagan su efecto también a nivel del animal. ¿Para qué? Para prevenir el consumo de esas enterobacterias, por una parte, con el tratamiento del agua y por otra parte, evitando la recontaminación y la excreción de esas enterobacterias al agua, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos nosotros
estar conscientes a la hora de que organizamos un plan integral para controlar mis enterobacterias. Lo primero que yo tengo que hacer es evitar que esas bacterias entren al animal, ¿verdad? Entonces yo puedo tratar el agua con un acidificante, yo puedo tratar el alimento con un salmonelicida, ¿verdad? De manera entonces de evitar que esas bacterias entren al organismo de mis animales, ¿verdad? Pero debo saber yo dónde está la contaminación también para ser más efectiva en mi control, ¿verdad? Porque si yo estoy tratando el agua, pero el problema es el alimento, no voy o sea, voy a tener un efecto de contaminación de mis animales de la misma manera. Y viceversa, si yo estoy tratando el alimento y el problema es el agua, entonces generalmente pues debemos conocer dónde está el problema para ser lo más eficiente posible. Lo otro que yo tengo que saber es a qué bacteria me voy a enfrentar, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una determinación microbiológica, un análisis microbiológico de mi agua, sería pues muy recomendable. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de bacterias, hay unas que son gram negativas, otras que son gram positivas, y dependiendo de eso, yo debo tener pues una estrategia diferente. Para las bacterias gram negativas yo puedo utilizar ácidos grasos de cadena corta, ácidos orgánicos de cadena corta. Pero cuando yo ya quiero controlar gram positivas, como por ejemplo los Clostridium, entonces ya yo debo combinar esas cadenas cortas con cadenas medias para poder tener un mejor efecto, ¿no? Tanto los ácidos orgánicos de cadena corta como de cadena media tienen un efecto en la primera porción, en la porción proximal del tracto gastrointestinal. Pero si mis animales tienen una lesión, es en la parte distal, ¿verdad? En intestino ya grueso, ya yo debo tener entonces estrategias diferentes, porque los ácidos orgánicos no me van a llegar hasta esa porción. Entonces, por ejemplo, yo puedo combinar esas cadenas cortas, cadenas medias con otros aditivos, como butiratos, polifenoles, C12, etcétera, de manera pues de tener allí un mejor balance microbial y una mayor integridad de la barrera intestinal. Así también yo puedo utilizar, por ejemplo, hidroxicloruro de cobre a dosis de promotor de crecimiento para entonces controlar mis bacterias, ya que el cobre trabaja de una manera diferente a los ácidos orgánicos. Entonces yo tengo que tratar de hacer una sinergia entre varios aditivos, siempre que conozca yo entonces qué es lo que yo estoy controlando, qué bacteria y dónde está situada a nivel del tracto gastrointestinal. Esas dos cosas son importantes, ¿verdad? Para yo poder entonces tener un control completo o lo más completo posible de mi problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué organismo voy a atacar? ¿A qué organismo me estoy enfrentando? ¿Y por qué eso es importante? Porque ellos tienen diferentes comportamientos, ¿verdad? Vamos a hablar de la salmonela, que es una de las que tanto problema nos ocasiona. Fíjense que la salmonela tiene un máximo crecimiento a 35-37 grados centígrados, pero ella puede crecer entre 5 a 47 grados, es un rango muy amplio. Apenas a 10 grados centígrados es que comienza a disminuir ella. Su pH óptimo es en 6,5 a 7,5, pero ella puede subsistir en un rango entre 4,5 y 9. Soporta congelación, desecación, puede persistir durante meses o años en sustratos orgánicos, ¿verdad? Entonces, esto explica por qué nos ocasiona tantos problemas una salmonela. Entonces, si nos vamos a este cuadrito, aquí vemos, ¿verdad? Tenemos diferentes niveles de pH, ¿verdad? Desde 1 hasta 14, desde lo que es ácido hasta lo que es básico. Y vemos entonces, por ejemplo, que las bacterias patógenas, la mayoría de ellas tienen un crecimiento entre 4, 5 y 8, incluso 9, como la salmonela, ¿verdad? Entonces, si yo quiero controlar una salmonela, un coli en agua, yo tengo que bajar mi pH por debajo de 4,5, porque si yo no lo hago, yo le dejo rango de subsistencia, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos en este cuadrito un ejemplo de lo que sería la calidad de un agua con diferentes pHs. En este primero tengo pHs entre 3 y 4 y el 84,9% de mi agua está considerada de buena calidad desde el punto de vista microbiológico. Pero ya cuando yo utilizo pHs más altos, entre 4,1 y 8,9,
bajo mi calidad bacteriológica de agua a 46,4. O sea, solo prácticamente el 50% de esa agua la puedo considerar como de calidad. Entonces, es muy importante tener claro el pH objetivo. ¿A qué pH yo voy a trabajar? Dependiendo de la especie, dependiendo del tipo animal, yo puedo tener unos pHs más o menos bajos, ¿verdad? Generalmente nosotros recomendamos 3,8 en caso de pollos de engorde, podemos bajar un poquito más incluso, en caso de cerdos hasta 3,5 podemos bajar. Ponedoras y reproductoras ya son más sensibles. Entonces es importante tener claro a qué pH quieren trabajar. Y mucha gente se pregunta, bueno, pero ese pH tan bajo puede afectarme mis pollos, por ejemplo. Entonces aquí vemos un ejercicio en donde tenemos el peso aquí de los animales y diferentes pHs, ¿verdad? De 8, 6, 5, 4, 3. Y vemos que prácticamente el pH del agua no me está afectando mis animales, ¿verdad? El crecimiento o el desempeño de mis animales. Sin embargo, pues no es la idea bajar hasta 3, puede ser demasiado. O sea, tenemos que tener claridad de qué es lo que queremos hacer. Y en el caso del índice de conversión, pues tampoco se ve afectado por rangos de pH, ni continuos ni intermitentes, ¿verdad? Ok, pero ¿cómo funcionan esos ácidos orgánicos? Ellos tienen, su actividad depende de varios factores, ¿verdad? El primer factor es el peso molecular y el número de carboxilos. Siempre hemos hablado de cadenas cortas, cadenas medias. ¿Eso qué significa, verdad? Que el ácido orgánico que tiene menos peso molecular es más pequeño, ¿verdad? Quiere decir entonces que entra más fácil a la bacteria para poderla matar. Las cadenas largas ya no pueden entrar, ¿verdad? Tienen un peso molecular muy amplio y para ellos es difícil entonces entrar dentro de la bacteria. Entonces yo requiero peso molecular pequeño, o sea, cadenas cortas o cadenas medias. Hasta allí voy a permitir. Los valores de pKa, esto es un concepto un poco complejo, pero lo que quiere decir aquí es que ese valor de pKa es la fracción, el pH al cual la fracción no ionizada del ácido está en 50% y la ionizada también. ¿Esto qué me importa? Esto me importa porque para que el ácido pueda entrar a la bacteria tiene que estar en la forma no ionizada, ¿verdad? Porque él al ionizarse se carga negativamente, tal cual como lo vimos ahorita con el hipocloroso y el hipoclorito, ¿verdad? Que el hipoclorito está cargado negativamente. Entonces le va a costar entrar a la bacteria. ¿Qué es lo que nosotros realmente tenemos que buscar? Que el ácido entonces no se cargue negativamente para que pueda penetrar a la bacteria, que sea pequeño, cadena corta o cadena media, ¿verdad? Entonces, ese pKa me permite a mí hacer una división de los ácidos en antibacterianos y en reductores de pH, ¿verdad? Entonces, los antibacterianos tienen un pKa por debajo por encima de 4. Y los que son reductores de pH, o sea, son acidificantes, tienen un pKa por debajo de 4. Digamos que eso es lo más importante como de tener en consideración, porque a la hora de yo comprar una mezcla de ácidos orgánicos, tengo que saber si son realmente antibacterianos o si lo que estoy es bajando pH, ¿verdad? Importante saber también que estos antibacterianos trabajan mejor en pHs ácidos. Por lo tanto, la combinación de estos dos ácidos, de estos dos tipos de ácidos es importante, ¿verdad? Aquellos que bajan el pH, pero aquellos también que pueden matar la bacteria. Hay algunos acidificantes que lo único que hacen es reducir el pH del agua. Entonces, si yo lo que voy a reducir el pH del agua sencillamente, y no voy a matar esas bacterias, sino que las voy a dejar ahí, digamos que tienen un efecto bacteriostato y no bactericida. Ellas quedan, digamos, en stand-by. Mejor uso cloro, ¿verdad? Y no gasto mi dinero en un ácido que no me va a matar la bacteria, porque el cloro sí puede tener ese efecto bactericida. Y lo último es entonces lo que llamamos balance hidrofílico-lipofílico, que es la posibilidad de que ese ácido rompa esta capa, ¿verdad? Esta membrana celular de las bacterias.
Yo les dije que había que saber a qué bacteria nos estábamos enfrentando, por lo menos a qué grupo, si es gram negativa o gram positiva. Dentro de esta gram negativa está E. coli, está Salmonella, ¿verdad? Están, digamos, las más patógenas. Y dentro de esta gram positiva, pues tenemos los Clostridium. Y la diferencia es que estas gram positivas o estos Clostridium, ¿verdad? Tienen una pared celular mucho más gruesa y es más difícil. Entonces, por eso solamente las cadenas medias, digamos, que pueden desestabilizarla. Importante entonces saber si nos estamos enfrentando a una gram negativa o gram positiva para quedarnos solamente con cadenas cortas o combinar cadenas cortas con cadenas medias si estamos hablando de que tenemos un problema con una gram positiva. Al mismo tiempo, también cada ácido, ¿verdad? Cada tipo de ácido tiene un espectro diferente. Entonces, por ejemplo, el ácido fórmico es bueno para controlar gram negativas, más no gram positivas, ¿verdad? Por lo que dijimos de esa capa más gruesa de la pared celular. El propiónico es muy bueno para controlar hongos, no tan bueno con el resto de las bacterias. El acético sí es muy bueno contra el gram negativo. El láctico es un ácido muy débil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él es más acidificante que bactericida, porque su pKa es bajo. El sórbico es un ácido muy bueno contra prácticamente todo, pero es bastante costoso. Entonces, generalmente el proveedor o los fabricantes pues, de mezclas ácidas pueden decir, sí, mi mezcla tiene sórbico, pero lo que hay que saber es en qué proporción, ¿verdad? Porque como es tan costoso, pues difícilmente cualquiera le ponga sórbico a su fórmula. El fosfórico es muy bueno bajando pH, pero es muy malo matando bacterias, ¿verdad? Entonces, hay que saber para qué lo voy a usar. Si yo lo que quiero, pues, es bajar el pH del agua, como les dije, y no matar las bacterias, pues, sencillamente uso cloro. El cítrico es muy malo también como bactericida. El benzoico es bueno, pero el benzoico se elimina más por vía urinaria que por vía digestiva. El ácido fumárico es muy malo. Y las cadenas medias son muy buenas, ¿verdad? Para controlar tanto gram negativas, levaduras, y gram positivas. Entonces, para cuando yo tengo un problema de amplio espectro, es muy bueno utilizar las cadenas medias. Asimismo, también tenemos una concentración mínima inhibitoria de acuerdo al tipo de bacteria que está presente. Entonces, por ejemplo, el ácido fórmico es más eficiente contra salmonela que el ácido propiónico o que el ácido láctico, ¿verdad? Entonces ya vamos viendo que la cosa no es como tan sencilla, que hay muchos factores que debemos considerar a la hora de saber qué mezcla de ácidos yo voy a utilizar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace entonces ese ácido dentro de la bacteria? Ok, logramos tener una mezcla, la dispensamos en el agua, podemos bajar el pH del agua, pero ¿cómo mata las bacterias? Porque yo estoy diciendo que hay bacterias que tienen un efecto bactericida y otras que tienen un efecto bacteriostato, ¿verdad? Bacteriostático. Entonces, las que son bactericidas son las que pueden entrar a la bacteria y generar el daño en el interior de la bacteria y prácticamente pues matarla, desintegrarla, romperla, como ustedes quieran llamarlo. Pero aquellas que no tienen esa posibilidad de los que ya vimos, que no tienen las cadenas cortas o medias, que tienen un pKa bajo, que no tienen la capacidad de romper la membrana, esos no van a entrar a la bacteria y no la van a poder matar. Entonces, en el interior de la bacteria, que son sensibles a pH, ¿qué hacemos? Hay una acidificación, hay una reducción del pH, hay un consumo de energía por la activación de mecanismos de regulación activos, hay una actividad e inhibición de esa actividad enzimática, hay una disolución del potencial de membrana, es decir, o sea, el ácido va generando daños a nivel de las diferentes estructuras de la bacteria para finalmente provocar entonces su muerte. El producto que nosotros distribuimos pues, a través de Carval es el Celco pH, que no solamente es un acidificante de agua, ¿verdad? Él tiene un efecto de baja pH en el agua, pero lo que nosotros apreciamos de esa mezcla ácida, de ese producto, es su efecto a nivel del animal.
¿verdad? Entonces, a nivel de agua, él puede reducir y estabilizar el pH. A nivel del animal, soporta la digestión, reduciendo el pH del estómago, soportando el proceso digestivo y el balance microbial. Y a nivel intestinal, pues también tiene un efecto, mejorando la salud digestiva y dando soporte al balance microbial. Con lo que ya hemos aprendido, entonces, esa mezcla tiene ácidos libres para reducir, perdón, el pH, puede ser pK bajos, ¿verdad? Porque son acidificantes. Pero también tenemos entonces una mezcla sinérgica con ácidos que son bactericidas, como fórmico acético, y nosotros protegemos nuestra mezcla con lo que llamamos formiatos, ¿verdad? Esos formiatos no son más que las sales del ácido que ayudan al ácido a pasar los diferentes pHs que hay en el sistema gastrointestinal de los animales para que ese pH pueda llegar a avanzar, ¿verdad? A nivel, pues, del tracto gastrointestinal proximal, que no se me deteriore, por ejemplo, en buche, para que tenga un efecto bactericida en el resto del tracto gastrointestinal y pueda controlar entonces mis bacterias, neutralizando coli y neutralizando salmonella. Muchos se preguntan, ok, ¿y entonces cuál es la dosis que yo debo utilizar de un acidificante? No hay una dosis única, ¿verdad? Debemos hacer titulación de acuerdo a un pH objetivo, o sea, si yo quiero trabajar con 3,8 o yo quiero trabajar con 4 o yo quiero trabajar con 3,7, pues eso debo tenerlo claro antes de empezar a dosificar para yo poder entonces hacer una titulación. ¿Esa titulación en qué consiste? Tomar un poco de agua, analizarla, podemos ver su alcalinidad y luego con una hoja de cálculo vamos a ver qué dosificación de producto yo debo hacer para alcanzar el pH objetivo. O sea, cuando nosotros decimos que el efecto adicional de estos ácidos es lo que estamos buscando realmente, un efecto a nivel del animal, necesitamos una dosis mínima, ¿verdad? Porque si nosotros trabajamos con dosis muy bajas a nivel de agua, no vamos a ser capaces de llegar a tener un efecto positivo a nivel de los animales. Entonces, debemos tratar por lo menos de poner 0,8 a 1 litro por mil para tener ese beneficio adicional, ¿verdad? Dijimos que en el caso de ponedoras y reproductoras el pH no debe ser tan bajo y tampoco debe ser tan brusco, ¿verdad? O sea, si mis pollitas no vienen acostumbradas a tomar agua ácida, debo hacer entonces un protocolo gradual de suministro del ácido. Voy a empezar con 0,3 o 0,2 litros por mil de agua. Cada 2 o 3 días yo voy subiendo esa dosis en los mismos 0,2 o 0,3, ¿verdad? Hasta alcanzar la dosis que me cubra mi pH, que me logre alcanzar el pH objetivo. Yo puedo hacer, realmente es un producto muy versátil, ¿verdad? Yo lo puede haber un uso continuo, lo puedo utilizar alterno, lo puedo, dependiendo pues del sistema que cada uno tenga en su granja, se puede ir adaptando. Aquí hay un ejercicio, por ejemplo, en unas pollitas en donde comenzamos de semana 1 a 6 con un uso continuo, luego de semana 7 a semana 18 a la primera postura de huevo, yo lo puedo trabajar 3 a 4 días a la semana nada más, ¿verdad? O sea, en donde hay más estrés, en donde hay más requerimiento, pues, de una salud intestinal, y el animal es más estresado, pues yo lo puedo utilizar continuo, luego lo voy bajando. A partir de aquí, entonces ya cuando yo estoy en pico de postura, lo vuelvo a utilizar continuo y a partir de semana 32 o semana 40 hasta el final, yo vuelvo y soy más laxa, ¿verdad? Lo puedo utilizar 3, 4 días por semana. Eso también depende pues de la contaminación, de la calidad de agua que cada uno tenga, ¿no? Importante, esto sería la curva de titulación, pero antes de acidificar, recuerda limpiar, ¿verdad? Que tus tuberías estén limpias, porque si hay presencia de biofilm, todo eso se va a arrastrar y va a caer al agua. Y ya pues vamos a ver un poquito qué es ese biofilm.
Aquí está una curva de titulación, ¿verdad? En donde vemos que la dosificación que nosotros vamos a utilizar es distinta en aguas blandas, aguas normales o aguas duras, ¿verdad? Entonces, vemos que en aguas duras vamos a requerir una mayor concentración de producto para alcanzar un pH objetivo, mientras que en aguas blandas, pues es todo lo contrario, se requiere una dosis baja, a veces muy baja, que hay que entonces verificar si realmente me va a hacer un efecto a nivel del animal o tengo yo que suplementar, por ejemplo, con ácidos a nivel del alimento. ¿Qué es el biofilm, verdad? Dijimos que teníamos que antes de acidificar utilizar limpiar pues, la tubería para arrastrar ese biofilm. ¿Y qué es el biofilm? Entonces, son unas comunidades complejas y estructuradas de microorganismos de una única especie o varias que crecen incrustadas en una matriz polimérica compuesta por exopolisacáridos, proteínas y ácidos nucleicos autogeneradas y adheridas a una superficie inerte o viva. Su formación se inicia mediante señales extracelulares presentes en el medio o producidas por las bacterias. Ya estamos viendo pues que las bacterias realmente son organismos muy bien organizados, que nos llevan, digamos, años luz de ventaja a nosotros. Ellos se comunican y a través pues, de esa comunicación se inicia una formación pues, de una membrana, ¿verdad? Que va a ir creciendo y afianzándose a esa tubería hasta que hay ruptura y eliminación de esas bacterias para seguir reproduciéndose. ¿Qué importancia tiene ese biofilm? Pues que aumenta la probabilidad de supervivencia de las bacterias, es como una costra, ¿verdad?, que las protege. Hay mayor disponibilidad de nutrientes y posibilita la transferencia de material genético entre ellas. Protege a las bacterias patógenas frente a la respuesta inmunitaria del hospedador, la desecación o los biocidas, como antibióticos o desinfectantes o los mismos pues, sanitizantes a nivel de agua. Incrementa las probabilidades de contaminación del agua y transmisión de patologías o riesgo para la salud. Puede aumentar la resistencia a los antibióticos, a los desinfectantes y a la respuesta inmunológica del hospedador. Cualquier aditivo que se dosifique incorrectamente, ¿verdad? Aquí hay otro detalle que también es importante tomar en cuenta, modificará la capa de biofilm. Hay algunos azúcares, vitaminas y algunos ácidos orgánicos que utilizamos en dosis baja que pueden ser entonces utilizados como alimento para la bacteria y formación de estas biopelículas más que para controlarlas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros utilizamos unas mezclas de ácidos orgánicos, es importantísimo que pidamos ficha técnica, que le preguntemos a nuestro proveedor qué proporción de ácidos tiene, cuáles tiene, si son bactericidas o no, porque ya eso lo hemos aprendido, ¿verdad? Y de esa manera, entonces, nosotros podemos saber que estamos a través, por ejemplo, de la lectura de pH, sabemos que estamos controlando las bacterias, que realmente estamos haciendo un trabajo eficiente. Cuidado cuando se nos ocurre utilizar, por ejemplo, dosis únicas de ácido acético o estas cosas, porque podemos estar incurriendo entonces en este tipo de problemas. O ácido cítrico también se suele utilizar, que realmente pues no son bactericidas, ya lo vimos, y en dosis baja puede tener un efecto contraproducente. Manejo del biofilm, entonces es importante realizar una detección temprana en las tuberías, medición del diámetro manual, sensores, aplicar un lavado después de administrar cualquier tratamiento en el agua, antibióticos, vacunas, vitaminas, etcétera. Y el método más utilizado para su control, pues el lavado, la cloración, la acidificación, el uso de peróxido de hidrógeno, álcalis, es más efectivo que ácidos y productos a base de hidróxido de sodio y agentes dispersantes de alta solubilidad, combinaciones de los anteriores. Cada quien puede tener, digamos que su metodología, pero lo importante es hacerlo y que haya un control pues, de ese biofilm. Vamos a ver cómo entonces podemos nosotros afectar esa integridad intestinal con la presencia de estas bacterias en agua de bebida. Sabemos pues que la salud intestinal es quien dirige el desempeño de nuestros animales. Y aquí en este cuadrito podemos ver un animal que no está pues retado, una buena salud,
cómo se reparten entonces los nutrientes entre las distintas porciones del cuerpo. Y vemos, por ejemplo, que la grasa y el músculo tienen un reparto, un direccionamiento de nutrientes importante. Pero cuando nosotros tenemos un sistema inmune activo, una berretada, ¿verdad? Buena parte de esos nutrientes que deberían estarse dirigiendo hacia grasa y a músculo se están dirigiendo al sistema linfoide, ¿verdad? Entonces esto le resta posibilidad al animal, le resta nutrientes para su buen desempeño. En este cuadrito aquí podemos ver entonces que hay una relación directa entre lo que es la mala absorción y el índice de conversión, ¿verdad? Entonces se afecta directamente el índice de conversión cuando el animal no tiene una buena digestión, un buen proceso absortivo. Pero ¿qué llamamos nosotros integridad intestinal entonces? Es la funcionalidad óptima de ese tubo digestivo, que esté funcionando como debe ser. Y eso se relaciona con las vellosidades y su capacidad para realizar las funciones metabólicas, para que haya digestión correcta, secreción, absorción y luego transporte de nutrientes, ¿verdad? Guarda relación con varios factores como nutrición, microbiología, inmunología, fisiología, etc. Y algo muy importante es el tema de la flora bacteriana. La flora bacteriana normal varía a lo largo del tracto gastrointestinal y las regiones que tienen condiciones menos tolerables pues tienen menor cantidad de bacterias. Se dice que hay alrededor de 640 especies de bacterias, muchas están desconocidas y sin clasificar, que están presentes en ese tracto gastrointestinal, en ese intestino, ¿verdad? Hay muchas de ellas que son buenas, que las llamamos benéficas para nosotros, para el hombre, para los animales, pero también hay una presencia normal de bacterias patógenas que, digamos, están controladas por las bacterias benéficas. En este caso, pues aquí hay una representación, ahí también hay un cambio, ¿verdad?, entre los animalitos pequeños, ya cuando crecen, pues se multiplican esas bacterias, hay un establecimiento de esa flora microbiana normal. Y aquí hay pues la determinación de varios autores que nos dicen que la proporción de bacterias patógenas, que serían las verdecitas, es muy baja, ¿verdad? Frente a las bacterias benéficas, lo que no hay es que dejarlas crecer, ¿verdad? Cuando ellas se proliferan, entonces lo que tenemos, lo que llamamos una disbiosis, hay un proceso, entonces ya comienza un proceso pues diarreico o heces líquidas o alimentos indigeribles, ¿sí? Entonces esto debemos cuidar esta proporción, esta relatividad entre las bacterias benéficas y las patógenas. ¿Y qué funciones? Porque ellas están ahí. ¿Qué hacen esas bacterias dentro de ese tracto gastrointestinal? Entonces ellas ayudan a la digestión, ¿verdad? Hay una hidrólisis pues de los azúcares más complejos hasta azúcares más simples. Ellas lo pueden degradar. Luego esos azúcares simples ellos la fermentan y producen algo que nosotros llamamos ácidos grasos, ¿verdad? De cadena corta, como los acetatos, los propionatos y los butiratos, que son energía y son alimento benéfico para nuestros animales, ¿verdad? Son empleados como energía, como fuentes de carbono, regulando el flujo sanguíneo. Los pollos proveen de nutrientes a esas bacterias, digamos que hay una simbiosis allí, ¿no? Hay una correlación positiva. Los pollos le dan nutrientes a las bacterias y las bacterias pues entonces ayudan a la digestibilidad de los animales, ¿verdad? Entonces, recordar pues que cuando hay un trastorno de las proporciones, ya comienzan entonces a verse problemas digestivos. Hay entonces unas causas de la pérdida de la integridad intestinal, pues que más quisiéramos que todo el tiempo estuviéramos con esa buena salud intestinal, pero no necesariamente es así, ¿verdad? Entonces, estas son las células que hay en el intestino y entre ellas hay algo que nosotros llamamos uniones fuertes, ¿verdad? Ellas están encementadas unas a otras. Pero cuando se rompe esa relación o esa unión entre las células, puede haber paso entonces de bacterias, de nutrientes, de sustancias tóxicas hacia los capilares sanguíneos. Y eso genera reacciones inflamatorias, reacciones inmunológicas, bueno, y otro tipo de enfermedades más complejas.
¿Cuáles son los factores entonces que me ayudan a esa ruptura de esa enfermedad, de esa barrera intestinal? Hay no infecciosos y hay infecciosos. En el caso de los no infecciosos, por ejemplo, entonces tenemos la nutrición, cuando hay desbalances nutricionales, la presencia de antibióticos, inmunosupresores, como por ejemplo las micotoxinas, y el manejo también, tamaño de la partícula del alimento, si es peletizado o no, el consumo de agua, la restricción alimenticia, todo esto pues interviene en la composición de esa microbiota, ¿verdad? Porque si trabajamos con alimentos, por ejemplo, con un nivel de proteína muy alto, esa proteína se va a fermentar y esa fermentación a nivel de tracto gastrointestinal lo que va a originar pues es una proliferación de las bacterias patógenas y eso no lo queremos. Por lo tanto, entonces tenemos que tratar de que nuestro alimento sea el más balanceado posible para entonces controlar esa relación microbiota positiva, ¿verdad? Incrementar esas bacterias positivas. Hay ciertos aditivos fitogénicos, pro y prebióticos y los ácidos orgánicos, ¿verdad? De cadena corta y de cadena media que acabamos de explicar, porque tienen un efecto antimicrobial, ¿verdad? Y ayudan entonces a controlar esa flora patógena. Algunos derivados de levadura, como paredes de levadura, también tienen un efecto prebiótico que nos ayuda en estos casos a mantener la salud intestinal. Aquí hay un cuadrito en donde podemos ver lo que influye también el manejo, o sea, no solamente es la dieta, sino en granjas con mal manejo tenemos una proliferación distinta, ¿verdad?, de bacterias a aquellas granjas que tienen buen manejo, ¿verdad? Entonces, lo que se ha visto es que con la intervención en la dieta, con el uso de estos aditivos que acabamos de mencionar, podemos transformar esa flora microbiana que estaba presente en granjas de mal manejo en parecidas, pues, un perfil parecido al de las granjas de buen manejo, ¿verdad? Sin embargo, puede ser más importante también que el manejo de la granja mejore, ¿verdad? No solamente dejarle el efecto a unos aditivos que vamos a colocar en la dieta porque pudiera no ser, digamos, del todo positivo ese efecto. Hay causas entonces no infecciosas como las que acabamos de ver, pero también hay unos factores infecciosos que influyen en la pérdida de esa integridad intestinal, como pues enfermedades como Gumboro, Marek, coccidiosis, parásitos, pero nos vamos a fijar en lo que estamos hablando hoy, que son las enterobacterias como E. coli, Clostridium y Salmonella. Y aquí les quiero mostrar un ejemplo, ¿verdad?, de lo que es la serodistribución. ¿Eso qué es? Eso es saber, yo les dije que era importante saber qué bacteria teníamos y dónde estaba ubicada, ¿verdad?, para nosotros poderla controlar. Entonces, este es un ejemplo de una integración en donde se hizo un estudio de serobares de salmonela, ¿verdad? Y encontramos que había una salmonela java a nivel del alimento. Cuando nos fuimos a la granja de reproductoras, a la incubadora, a la granja de pollos y a la planta de procesamiento, estaba presente esta misma bacteria, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si yo no coloco un antisalmonélico a nivel del alimento, yo no voy a controlar mi salmonela a nivel de toda mi integración. Pero no solamente había presencia de esta salmonela, sino que había presencia, por ejemplo, en las reproductoras de 2 salmonelas más. ¿De dónde salieron? Eso es lo que hay que averiguar. Tal vez del agua, tal vez de los animales silvestres que hay en la granja, tal vez de las camas, no lo sé, ¿verdad? Pero entonces hay que hacer un estudio para saber de dónde están saliendo para poderlas controlar. Cuando nos vamos a la incubadora, entonces está presente una de las que estaba en la granja de reproductoras, ¿verdad? Como es lógico pensar, pero también había una nueva. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? En el agua. ¿Quién la trajo? ¿Están las máquinas contaminadas? ¿Qué tenemos nosotros que hacer? ¿Verdad? Cuando nos vamos a la granja de pollos de engorde, entonces tenemos la salmonela que estaba presente en el alimento, una de las que estaba presentes en la granja, en las reproductoras, pero hay 2 nuevas, ¿verdad?
de dónde están saliendo, es la misma pregunta que hay que hacerse. En este caso, pues se determinó que a veces la granja de pollo se alimentaba no de una sola incubadora, sino de varias, y parece pues que entonces había un mix de salmonelas en las diferentes granjas que nos las estábamos trayendo pues a la granja de pollos. Y finalmente entonces en mi producto terminado final voy a tener entonces una mezcla de todo lo que estaba en el resto del sistema, ¿verdad? Y definitivamente yo no lo voy a poder controlar si no sé cuál es el origen y cuál es la bacteria y a qué es sensible y cómo la voy a tratar y en qué parte de mi animal está ubicado. Y para saber en qué parte de mi animal está ubicado, podemos hacer una evaluación de salud intestinal, ¿verdad? En donde hacemos un estudio del problema, vemos si es que hay una patología específica o hay una disbacteriosis. Disbacteriosis, ¿a qué llamamos a una traslocación, ¿verdad? De esa relación entre bacterias positivas y bacterias negativas. Se incrementaron las negativas por algo. ¿Cuán severo es el problema? ¿Dónde está ubicado? Si está en la parte proximal o en la parte distal del tracto gastrointestinal. ¿Cuál solución le voy a dar al problema, verdad? ¿Cómo hago un diagnóstico de situación? ¿Cuál sería la mejor estrategia de combinar modelos y productos, modelos y servicios, verdad? Entonces, nosotros tenemos digamos, una rutina para hacer evaluaciones de salud intestinal que consiste en la revisión de la parte proximal y distal de manera separada. Ya les voy a mostrar la hojita cómo la llenamos. Y vemos entonces si hay un embalonamiento, si hay inflamación, si hay tono o no lo hay, si hay contenido mucoide, si hay material sin digerir, ¿verdad? En la parte proximal y en la parte distal. Entonces, esta sería la planillita, ¿verdad? Vamos abriendo animales y vamos anotando si hay una inflamación proximal, si hay distal, si hay embalonamiento. A cada uno de estos puntos le vamos a dar un valor de 0.5, ¿verdad? Perdón, un valor de 1 y 0.5 al embalonamiento proximal y distal. Entonces, cada uno de estos va a sumar 1 y al final tenemos 10. La sola presencia de inflamación, sea leve, sea fuerte, sea media, le vamos a poner 1. Si hay inflamación de cualquier tipo, ponemos 1. ¿Eso por qué? Pues para evitar lo que sería entonces la parte subjetiva, ¿no? Pero a mí me parece que es medio, a mí me parece que es 2, a mí me parece que es 0.5. Entonces, si realmente hay un proceso inflamatorio, le ponemos 1, ¿verdad? En la parte proximal y en la parte distal. Y igual, flacidez, translucidez, si hay contenido sin digerir, en la parte distal o en la parte proximal se pone 1. Al final, partículas sin digerir, pues solamente la vamos a ver al final del tracto gastrointestinal y el embalonamiento se pone 0.5 si es proximal o distal y 1 si hay embalonamiento proximal y distal para al final tener entonces un puntaje de 10 si todo el tracto gastrointestinal tiene problemas, ¿verdad? ¿Qué hemos visto nosotros? Que se corresponde esa lesión macroscópica que nosotros estamos viendo con cambios morfológicos a nivel de las vellosidades. Entonces, nosotros hemos visto que a medida pues que tenemos un mayor nivel de lesión, aproximadamente ya a partir de 7, ya tenemos un problema muy grave a nivel de los animales. Y hay que ver entonces cómo lo vamos a resolver, qué aditivos vamos a utilizar y hay que saber si es en la parte proximal o en la parte distal, porque ya dijimos que no todos los aditivos llegan a la misma parte del tracto gastrointestinal. Entonces hay que tener mucha claridad en dónde está la lesión, qué tan grave es, ¿verdad? Y finalmente, pues algunas recomendaciones para conservar una adecuada integridad intestinal, que es evitar los procesos inflamatorios para reducir la permeabilidad intestinal, potenciando entonces esa barrera intestinal, suministro de agua y alimento de forma inmediata a la llegada de las aves, formular con un aporte adecuado de nutrientes. Ya dijimos que cuando tenemos un excedente, por ejemplo, podemos entonces afectar el proceso fermentativo y crecimiento de las bacterias patógenas, programa de seguimiento y diagnóstico oportuno de los trastornos entéricos, inclusión y uso estratégico de aditivos nutricionales, como ya vimos, pues ácidos orgánicos, cobre, enzimas, prebióticos, etcétera, como mejoradores
de la digestibilidad. Vamos a ver algunos estudios en agua que hemos hecho. Y aquí hay un comparativo, ¿verdad?, entre lo que es efectividad de mezcla de ácidos orgánicos versus dióxido de cloro. Entonces, trabajamos una mezcla de 0.2% de ácidos orgánicos más alimento, que es lo que nosotros estamos referenciando aquí como materia orgánica, ¿verdad? Y tenemos entonces esta gráfica aquí, esta disminución logarítmica de las unidades formadoras de colonia. Si nosotros trabajamos el dióxido de cloro más alimento a esa misma concentración de 0.2, no vamos a ver nada, prácticamente no hay un control. ¿Por qué? Porque todo ese cloro se está uniendo entonces a la materia orgánica, formando cloro combinado, que es inactivo. Si yo subo la concentración de ese dióxido de cloro y sigo añadiendo la misma proporción de alimento y la subo de 0.2 a 5%, tengo una respuesta, pero todavía no es tan eficiente como la de los ácidos orgánicos. Solamente, ¿verdad?, se igualan si no hay materia orgánica presente. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, cuando dejamos todo el trabajo al cloro como sanitizante. Ya dijimos que primero se inactiva con materia orgánica, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer toda una limpieza de nuestras tuberías, medir ORP, ¿verdad?, inmediatamente cuando yo adiciono el cloro para saber que realmente mi cloro trabajó, ¿verdad? Lo dejo actuar un tiempo, por ejemplo, en un tanque pulmón, y luego en mis tanques individuales yo acidifico. ¿Buscando qué? Que el acidificante pues termine de controlar alguna bacteria que haya entrado de nuevo y el cloro no la haya podido atacar, o que pues el cloro no pudo trabajar porque había mucha materia orgánica presente, pero no es la idea. La idea es que el cloro me sanitice el agua y el ácido que yo voy a añadir posteriormente llegue al animal para mejorar todo ese sistema digestivo, ¿verdad? Entonces, por eso es una sinergia bien importante la combinación de cloro con ácido. Y aquí lo podemos ver. Aquí hay un tratamiento en donde se hizo un control negativo, en donde no se adicionó nada al agua contaminada titulada con Celco pH hasta un pH de 3.8. Luego esa misma agua contaminada, pero se tituló con ácido fórmico a pH de 3.8. Agua contaminada titulada con ácido fosfórico hasta pH 3.8. Agua contaminada con Celco pH, pero se adicionó 0.3 ml de hipoclorito de sodio hasta pH 6.5. Luego la misma combinación, Celco pH, hipoclorito a pH 3.8 y finalmente pues un probiótico. ¿Y qué podemos ver entonces? A nivel del agua, pues digamos que es fácil a nivel del agua, entre comillas, pues controlar bacterias. Ahí no hay mayor cosa pues que ver. Los probióticos, digamos que tienen menor actividad. Sin embargo, pues cuando nosotros combinamos Celco más cloro a pH 3.8 tenemos el resultado más bajo. Pero cuando nos vamos entonces al animal y tenemos un control en donde no adicionamos nada, ¿verdad?, ni cloro ni ácido, vemos entonces que el buche es un gran reservorio de bacterias. El buche, al tener un pH básico, pues hay o pH más alto, pues no llega a ser básico, pero sí a aproximadamente 5, tenemos entonces un gran crecimiento de bacterias allí. El buche es un reservorio de salmonela, pues muy, muy bueno. Y vemos entonces que en buche podemos tener un efecto acidificando, ¿verdad? Pero cuando pasamos a estómago, ya no hay crecimiento de nada, pero realmente a mí lo que me interesa es alcanzar el intestino, ¿verdad? En donde está mi mayor problema bacteriano, en donde puede haber esa proliferación de esas bacterias patógenas que están presentes allí. Y ahí es entonces donde realmente nosotros vamos a evaluar quién es quién, ¿verdad? ¿Quién hace la función que yo quiero realmente controlar? Controlar bacterias en agua, pues digamos es fácil, ya lo dijimos, y eso es lo que queremos hacer, usemos cloro, pues. Entonces, cuando nosotros vamos al intestino, es entonces donde vamos a ver quién tiene el mejor efecto. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Las poblaciones más bajas las tenemos cuando usamos Celco pH y cuando usamos
Celco pH más cloro, ¿verdad? Entonces hay una sinergia positiva aquí, hay un efecto interesante, pero cuando lo trabajamos con el pH correcto. Cuando dejamos el pH a 6.5, fíjense que no hay una respuesta convincente, ¿verdad? No hay una respuesta realmente positiva. Y fíjense el ácido fórmico, que es tan bueno acidificando agua, pero es tan malo controlando entonces bacterias a nivel del animal, porque dijimos que él no tiene un efecto bactericida. Hay algunos ensayos en pollos de engorde que les quiero mostrar, y esto es un resumen pues de todos estos ensayos que se han hecho, en donde que hemos visto pues que la ganancia diaria de peso mejora en 2%, hay una mejora en consumo de 0.3, hay un mejor peso de 2.2 peso final, un índice de conversión más bajo de 2.6%, una mortalidad, aquí es donde hay un valor agregado importante, ¿verdad? De menos 3,1%, score de lesiones en patas baja, menos 26,5%, y mejor calidad de cama en 0.9%. Hay aquí un ensayo particular para análisis de salmonela en buche y en ciego, ¿verdad? Un ensayo donde se usó Celco pH para mejorar el equilibrio microbiano en tracto gastrointestinal durante el periodo previo al sacrificio de los pollos de engorde. Aquí se trabajó pues solamente de día 28 a 35, las 24 horas del día, con Celco pH 1 litro por 1000, ¿verdad? Para controlar entonces esa bacteria a nivel pues ya de carcasa. Y en las mediciones que hicimos fue en buche pH, en bacterias acidolácticas, enterobacterias y salmonela, y en ciego contagio pues de salmonela. Y podemos ver aquí pues que el pH del buche baja cuando utilizamos Celco pH versus un control. Vemos que el nivel de lactobacilos, que son bacterias buenas, se incrementa a nivel de buche. Esto es bueno, ¿verdad? Porque podemos entonces hacer una exclusión competitiva. Las mismas lactobacilos se encargan de controlar las bacterias patógenas. El nivel de salmonela baja de manera importante a nivel de buche. El nivel de enterobacterias en buche también es menor. Y importante, pues aquí la salmonela a nivel de ciego, que baja de manera importante. Aquí hay otro ensayo similar, en donde se trabajó pues el Celco pH sobre la incidencia de salmonela en el buche y la carcasa de pollos de engorde. Ensayo pollo reducción de salmonela a dosis de 2 litros por 1000, agua de bebida, aplicación 3 días previos a la matanza, ¿verdad? Esto también es una forma de utilizar el producto en pollo de engorde. Como resultado se redujo la contaminación de salmonela en buche y carcasa versus control, como lo pueden ver aquí pues. En ponedoras les voy a mostrar solamente pues este resumen en donde se promedió pues los resultados obtenidos en estos ensayos en Colombia, en Alemania y en China, en donde el índice de conversión bajó 1,5%, el consumo menos 0,8%, la mortalidad 50,6%. Obviamente esto depende también del reto que tengan los animales, más 1,9% mejoran en la producción, menos 3,7% en huevos sucios y más 8,3% en dureza de la cáscara, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué herramientas tenemos nosotros para validar rápidamente esa calidad de agua a nivel de nuestras granjas. Importante pues que el recipiente donde tomemos la muestra sea estéril, que evitemos la contaminación pues más abajo de donde nosotros tomamos las muestras, y lo que siempre conseguimos como una dificultad es contar con algún indicador de bajo costo que nos permita medir esos parámetros pues a nivel local. Estas son, digamos, las herramientas con las que nosotros contamos. Criterios de potabilidad físico-química, pues en el caso de las características organolépticas no hay mucho que hacer, ¿verdad? Sencillamente, pues, olor, sabor, etcétera. Caso de pH, nosotros contamos con unas tirillas, pues, que tienen un rango bastante amplio de medición de pH, que la suministramos pues, a nuestros usuarios del producto, y tenemos este aparatico que es el iDip, con el que medimos alcalinidad y cloro libre, ¿verdad? Los funcionarios de Carval pues cuentan con
cuentan con el aparato. Esta es la medición que hacemos de pH. Y aquí es como la hojita que nosotros utilizamos para la titulación. Cuando medimos alcalinidad con el IDIP, ponemos el valor, el resultado que nos dio en esta hoja, el pH objetivo al que nosotros queremos trabajar, y finalmente entonces la hoja nos arroja la dosis de producto de Celco que nosotros vamos a utilizar por litro de agua. Y para los criterios de potabilidad bacteriológica contamos con estos laminocultivos, ¿verdad? Que son estas laminitas que ustedes ven. Tenemos para enterobacterias, para hongos y levaduras, se destapa pues la laminilla esta que está aquí adentro, se introduce en el agua, se deja pues dependiendo de la temperatura requeriremos incubación o no, y finalmente entonces me arroja unos resultados de enterobacterias de 1 a 2 días y de hongos y bacterias de 3 a 4 días, y ya pues de una manera rápida y muy sencilla podemos saber qué contaminación tiene nuestra agua y podemos hacer pues un seguimiento de si me está resultando o no el tratamiento que yo estoy haciendo. Finalmente pues la invitación es a comentarles que solamente el 1% del agua del planeta es agua potable, que 4 millones de personas mueren al año por consumo de agua contaminada y que pues cuidar el agua es el compromiso de todos, cada gota cuenta. Me dicen pues si tienen preguntas, si tienen dudas, si quieren que aclaremos algo, lo repetimos. Ustedes me conocen. Doctora, sí, tenemos por aquí en el chat interno varias preguntas. Perfecto. Entonces, se las voy a ir leyendo una a una Claro para que que sí. vamos dando respuesta. Claro. Bueno, la primera nos preguntan, buenas tardes, ¿cómo puedo tratar la diarrea color chocolate en pollos bebé? Bueno, ahí lo que tenemos que saber es realmente qué nos está ocasionando el problema, ¿verdad? También hay que saber diferenciar qué es diarrea chocolate, porque cuando las deposiciones del ciego, por ejemplo, también son oscuras. Entonces necesitamos saber primero qué me está ocasionando el problema para poderlo tratar. Necesitamos saber en qué parte del intestino puede estar esa lesión, si el problema es infeccioso, si el problema es viral, si el problema es nutricional. Entonces hay mucho diagnóstico que hacer allí porque el tratamiento va a depender exactamente de cuál es el diagnóstico, cuál es el origen del problema, ¿verdad? Entonces, pues habría primero que saber qué nos está ocasionando eso. Hay que hacer un acompañamiento a granja para poder ver efectivamente qué puede estar ocasionando esa lesión, si hay alimentos sin digerir, si no lo hay. O sea, hay digamos que mucha tela que cortar ahí antes de dar una respuesta y un tratamiento. Listo, no. Dicen, hemos usado ácido acético por recomendación del veterinario para reducir el pH del agua, pero se produce una baba o lama en los equipos y taquea las tuberías. ¿Qué puede ocasionar este problema? Sí, como les dije, pues el ácido, cuando utilizamos ácidos a ciegas, digámoslo así, sin una medición de pH o sin un control, sin saber realmente qué es lo que estamos haciendo, pues podemos más bien es estimular la producción de biofilm, ¿verdad? Y entonces puede estar reaccionando con cualquier otra cosa que tengamos allí en el agua, pero generalmente puede haber un desprendimiento de ese biofilm y estarnos ocasionando digamos, peor el remedio que la enfermedad. Entonces vimos allí pues que azúcares, ácidos orgánicos, cuando los utilizamos en la dosis que no es correcta, más bien lo que estamos haciendo es alimentando esas bacterias. También puede estar reaccionando con otra cosa que no sé qué será, no sé con qué estarán sanitizando el agua además del cloro, que pudiera estar reaccionando con el ácido acético, pero realmente lo mejor que nosotros podemos hacer es combinaciones de diferentes ácidos orgánicos con diferentes pKa, con protección o sea, combinación con sus sales, pues, para proteger esos ácidos
y tener un mejor efecto. O sea, cuando trabajamos con ácidos así a ciegas, pues lo que podemos es tener un efecto contraproducente. Listo, por aquí nos preguntan también, ¿cómo logro hidratar un pollo de 5 días que no quiere comer? Bueno, es que, a ver, el problema es el siguiente. Si el animal no come, hay que ver por qué. O sea, ¿por qué no está comiendo el pollo? ¿Qué le estamos suministrando? ¿El alimento estará muy duro? ¿El alimento tendrá, no sé, micotoxina? ¿El alimento no será, o será muy polvo? ¿Verdad? Para que el animal no se lo coma. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es saber por qué el animal no está comiendo. Si no está comiendo y está consumiendo agua, pues digamos que llevamos cierta ventaja, pero si ni come ni consume, el problema pues es grave, hay que ver realmente qué es lo que está pasando. Pero lo que tenemos que ver es si el no consumo de ese alimento se relaciona a qué, a debilidad del pollo, a que está deshidratado, a que tuvo un problema en incubadora, un exceso de calor o un exceso de frío cuando llegó a granja. O sea, hay que revisar manejo, hay que revisar alimentos, si realmente está bien balanceado, si la presentación física es la ideal, porque también eso nos puede estar afectando. Si el animal está recibiendo, pues, digamos, la parte ambiental está bien manejada. Todas esas cosas las tenemos que ver, pero obligar al pollo, pues, imposible. Hay que más bien buscar la causa del problema para poderlo resolver. Listo. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de trastornos entéricos, coccidiosis? Bueno, el diagnóstico de trastornos entéricos lo podemos hacer con una necropsia, ¿verdad? Yo les mostré una hojita en donde había un score de 1 a 10, en donde podemos ver el tema de lesiones de tracto gastrointestinal, ¿verdad? Ahora bien, las coccidias tienen una característica muy particular, dependiendo de la coccidia a la que estamos enfrentados, pues hay una lesión en diferentes partes del tracto gastrointestinal, se ve presencia de sangre, se puede hacer también un contaje de oocistos a nivel de heces para la determinación de coccidio. Digamos que la determinación de coccidio entre paréntesis es bastante sencilla, ¿verdad? Podemos hacer en necropsia, pues vemos la lesión macroscópica y tomando muestra de heces y mandando a analizar, vemos la presencia de huevos. Eso es como el diagnóstico que se realiza. Listo. Dice, ¿cuánto tiempo debe mantener a un pH bajo para garantizar un buen control de bacterias? Todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, si nosotros acidificamos, a ver, dependiendo de lo que estamos buscando, ¿verdad? Porque si nosotros no estamos sanitizando el agua, debemos entonces acidificar, o sea, usando cloro, por ejemplo, debemos entonces dejar permanentemente el ácido. Pero si nosotros nos estamos apoyando con el uso de cloro, entonces nosotros lo que estamos buscando es un beneficio a nivel del animal con ese ácido, podemos entonces hacer ¿cómo se llama? Suministros pues pulsados, 3 o 4 días a la semana o X horas del día, o sea, depende de la situación que tengamos y depende de lo que nosotros estemos haciendo en el agua para controlar las bacterias. Si nosotros no estamos usando cloro o peróxido o cualquier otro sanitizante, sino que estamos trabajando única y exclusivamente con ácidos, tenemos que dejar ese ácido permanentemente en el agua. Si estamos combinando con otras cosas, ya es otro cantar. Ahí ya podemos entonces hacer dosificaciones pulsadas. Listo. Nos preguntan, ¿existe alguna fórmula casera para el manejo? ¿Manejo de qué será? Debe ser del agua. Del agua. No, o sea, como les decía, eso no es tan sencillo. O sea, eso es el que agarra y utiliza ácido acético y lo echa al agua, o ácido cítrico y lo echa al agua, pues
tiene el riesgo. No entendí. No sé si alguien habló y me dijo algo. No, la pregunta la entiendo yo, es como no usar productos, sino con algún manejo casero, como los productos que usted estaba mencionando, de pronto productos de consumo pero humano. exacto, por eso te digo que sí, o sea, tú puedes hacer realmente una dosificación de vinagre en agua, pues lo puedes hacer, pero que vayas a tener los beneficios y que realmente controles el agua, pues ahí queda la duda. Sí, la verdad la mejor forma es usar Claro, productos. con las recomendaciones del proveedor. Sí, claro. Bueno, dicen, por favor, ¿cómo y con qué puedo tratar el alimento para la salmonela y otros patógenos? Esta pregunta no es tanto de manejo de agua, ¿verdad? Sí, pero no importa, igual la podemos contestar. También hay productos acidificantes para, para utilizar en el alimento, ¿verdad? Hay mezclas de ácidos para utilizar en el alimento que controlan, dependiendo de lo que tú quieras, controlar la mezcla, ¿verdad? O sea, si tu problema es de gran negativas, o sea, coli, por ejemplo, y salmonela, puedes usar solamente un producto con cadenas cortas. Si ya tú tienes un problema de Clostridium, entonces ya tienes que utilizar entonces cadenas medias. Va a depender también del problema que tengas, pero sí es pues, relativamente sencillo. Importante, pues, si tu contaminación está en la planta, también debes hacer limpieza de planta. Si estás tratando el grano, pues pudieras entonces verificar que también te está quedando tu tratamiento. O sea, si tratas todas las materias primas, tal vez no necesites tratar el alimento. Pero si no tratas la materia prima, pues pues muy probablemente necesites tratar el alimento, pero hay mezclas para hacerlo. Nosotros también tenemos mezclas pues para tratar alimentos. Listo. ¿Cuál es la relación de cloro por litro de agua para el proceso de sanitización? Sí, debes medir, o sea, debes tratar de medir o que consigas 2 partes por millón de cloro libre en el último bebedero. Entonces tienes que hacer el ejercicio de cuánto vas a echar al agua para que consigas en el último bebedero 2 partes por millón. Entonces va a depender pues de tu sistema de agua, de qué tan contaminada, de qué tanta presencia de materia orgánica tengas, para que consigas las 2 partes por millón en el último bebedero. Listo, estas eran todas las preguntas. Creo que no son más. Ok. Nos felicitan por el chat. Ay, Y gracias. de verdad la quiero felicitar. Muchas gracias. Yo creo que muchas dudas fueron resueltas en esta capacitación. La idea es pues seguir brindando más información para que todos, pues a todos les vaya muy bien en sus negocios y en sus empresas. Claro, muy amables a ustedes y estamos en completa disposición si quieren comunicarse con nosotros a través de Laura. Estamos pues completamente abiertos a lo que necesiten y apoyarlos. Listo, muchas gracias. Les recuerdo a todos pues que esto fue en compañía de Carval, Agroavícola San Marino en unión con Carval. Sí. Queremos, como les digo, entregarle más información de uso prioritario para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias a todos por su asistencia. Esta transmisión también la pueden ver por nuestro canal de YouTube.